Iniciamos el último vídeo con las oraciones de relativo adverbiales. Hasta ahora, si vosotros habéis dado cuenta, todos los pronombres de relativo sustituían o bien al sujeto o bien al objeto, es decir, al complemento directo o indirecto. En esta ocasión no vamos a hablar de pronombres de relativo, sino de adverbios de relativo, ¿vale? Es decir, adverbios que van a sustituir, como su propio nombre indica, a una palabra que funciona como complemento circunstancial en su oración. ¿Cuáles son estos adverbios? Son where, cuando el antecedente es un lugar, ¿dónde? When, cuando el antecedente es un tiempo, y why, cuando el antecedente es una razón. Fijaos, the house where I was born was sold last year. La casa donde yo nací fue vendida el año pasado. I remember the time when he arrived after everybody else had left. Recuerdo el momento en el que él llegó cuando todos los demás ya se habían ido. O the reason why he is so sad is a mystery to us. La razón por la que él está tan triste es un misterio para nosotros. Bueno, pues vamos a hacer la primera. Poco a poco vamos a unir dos frases y vamos a ver cómo se hacen. Aquí tenéis que tener mucho cuidado con una cosa que os voy a explicar a continuación. Fijaos en esta oración. Mucho cuidado porque ahora vienen dos ejemplos que os pueden llevar a confusión. Yo digo, the house was sold last year. La casa fue vendida el año pasado. I was born in this house. Yo nací en esta casa. En este caso, the house y this house es la palabra que se repite, ¿vale? En la segunda oración, si os dais cuenta, in this house es un complemento circunstancial de lugar. Luego, el único adverbio de relativo que puede sustituir a un complemento circunstancial de lugar sería where, de tal manera que yo metería esta segunda oración justo aquí. Y la frase se me quedaría de la siguiente manera. Fijaos, sería the house. Como yo voy a poner esta palabra y es un complemento circunstancial de lugar, la palabra, el relativo adverbial que voy a usar sería where. Where sustituye a todo esto, a in this house. También entra la preposición y yo diría the house where I was born, y sigo con la primera, was sold last year. Fijaos, la casa donde yo nací fue vendida el año pasado. El where es un complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? Porque este verbo, su sujeto es I, ¿de acuerdo? Luego repito, where, when o why sustituyen a complementos circunstanciales, ¿vale? Eso hay que tener mucho cuidado porque nos puede llevar a confusión con el ejemplo que tengo aquí. Mirad, aquí cuando yo veo estas dos oraciones, yo digo, the house was rebuilt, the house was old. En este caso se repite the house y en la segunda frase se repite the house. Pero en la segunda frase the house es un complemento circunstancial de lugar. No, es un sujeto. Por tanto, un sujeto nunca puede ser where. Aunque sea un lugar, el sujeto nunca puede ser where. Yo metería la segunda oración ahí y se me quedaría the house. Y ahora sustituyo este segundo. Como el sujeto usaría which o bien usaría that. Was old y sigo con la primera. Was rebuilt. Fijaos, la casa que era vieja fue reconstruida. ¿Por qué no puedo usar aquí where? Porque este which es sujeto. Yo no puedo decir la casa donde era vieja fue reconstruida. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con estos dos ejemplos para que no os lleven a la confusión. Los lugares pueden ser where en unas ocasiones o pueden ser which en otras. ¿Cuándo es where? Cuando en la segunda oración
esté funcionando como un complemento circunstancial de lugar. En ese caso uso where, que es un complemento circunstancial de lugar. Pero en aquellos casos donde a pesar de ser un lugar, en la segunda oración la palabra que voy a sustituir sea un sujeto, tendré que usar which o that, dependiendo del tipo de oración que sea. Nunca where. Mucho cuidado con esto, que os lleva a la confusión. Bueno, y esto sí que ya es el final. Vamos a hablar de las connective relative clauses, es decir, frases, oraciones que nos sirven para conectar unas con otras. Mirad, en este tipo de antecedente, en este tipo de oraciones, perdón, el antecedente no es una palabra, no es un sustantivo, sino que me refiero a toda una oración. Fijaos estas dos frases. Mi hermano siempre llega tarde. My brother always arrives late. This annoys my parents. Mi hermano siempre llega tarde. Esto molesta a mis padres. Si os dais cuenta, esto, ese this, no se refiere a una palabra sola, se refiere a toda la oración. Mi hermano siempre llega tarde. Esto, es decir, el hecho de que mi hermano llegue tarde, molesta a mis padres. Cuando este pronombre this se refiere a toda la oración, la única posibilidad que tenemos es usar which. Y un which que va a ir precedido de preposición. Siempre, no hay otra opción. De tal manera que la frase se me quedaría: My brother always arrives late, comma, which annoys my parents. Mi hermano siempre llega tarde, lo cual molesta a mis padres. Es decir, repito, si el this se refiere a toda la oración previa, usamos siempre which y siempre precedido de preposición. Fijaos, al final de los apuntes me he permitido la licencia de haceros un pequeño resumen y una pequeña comparativa entre los dos tipos de oraciones. Las especificativas nunca van entre comas, las explicativas siempre van entre comas. En la especificativa that, es el relativo que más se usa. En las explicativas nunca se usa that. Las especificativas imprescindibles para entender el significado. Las explicativas añaden información, pero no son imprescindibles para entender el significado. En las especificativas nunca se puede omitir el relativo. Se puede omitir el relativo si no funciona como sujeto, y en la explicativa nunca se puede omitir el pronombre de relativo. Bueno, pues espero que visionando estos vídeos tantas veces como necesitéis seáis capaces de entenderlo. En caso de que no lo entendáis, cuando hagamos tutorías me podéis consultar todas las dudas que tengáis.